10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, para esta solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor, quisiera ayudarme con algunos textos litúrgicos de esta fiesta. Quisiera comenzar con la oración colecta. Dice la oración colecta, la oración inicial de este domingo: Dios omnipotente, concédenos exultar con santa alegría y regocijarnos con piadosa acción de gracias, porque la ascensión de Cristo, tu Hijo, es nuestra victoria. Es emocionante comenzar nuestra celebración de la Ascensión recordando esta verdad orante que decimos en la oración colecta. La ascensión de Cristo es nuestra victoria. ¿Por qué? Porque cuando Cristo asciende al cielo, como veremos bien, asciende con nuestra naturaleza humana, asciende con nuestra carne, con nuestro corazón de carne que ha asumido al hacerse hombre por nuestra redención. Es decir, no se despoja de la naturaleza humana para entrar en la gloria de Dios, sino que la lleva. Por eso, la ascensión es el misterio que completa, digamos, en cierto modo, la salvación, junto con Pentecostés, que viviremos el domingo siguiente. Teniendo esto claro, podemos entonces ahora pasar a otro texto litúrgico que es precioso para este domingo, que es el del prefacio, el prefacio de la Ascensión del Señor. Sabemos que los prefacios con mucha frecuencia resumen el misterio que se celebra. Quisiera leer este prefacio y después comentarlo asociándolo a los textos bíblicos de este próximo domingo. El prefacio 1 de la Ascensión del Señor dice lo siguiente: En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Comentemos pues este prefacio que sintetiza de modo magistral el misterio de la Ascensión. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy. Este prefacio comienza nombrando evidentemente a Jesús y nombrándolo como vencedor del pecado y de la muerte. El libro de los Hechos de los Apóstoles, tomado de la primera lectura del capítulo 1, versículos del 1 al 11, nos recuerda qué es lo que ocurre en el tiempo entre la resurrección y la ascensión. Dice el evangelista Lucas lo siguiente: A ellos se les presentó después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Es decir, se les presentó después de la pasión y durante 40 días les dio pruebas de que estaba vivo y les habló del reino de Dios. Estos 40 días son los 40 días que hemos vivido en la Pascua. Desde la resurrección de nuestro Señor, la Iglesia se emociona, vibra, recordando aquellos días en los que Cristo resucitado convivía con sus apóstoles de modo, en cierta manera, semejante a como lo había hecho antes de su pasión, pero al mismo tiempo diferente, porque ahora está resucitado, glorioso, aparece, desaparece, se muestra, se deja conocer, pero les instruye, complementa aquellas verdades que ya les había comentado y enseñado durante 3 años en su vida pública y en la enseñanza específica a los apóstoles. Ahora las lleva a plenitud, les explica muchísimas más cosas. Y bueno, después de estos 40 días tiene lugar la ascensión. Ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo.
Es hermoso como el prefacio lo explica, ¿no? Ante el asombro de los ángeles, es decir, con todo el cielo emocionado, conmovido, Cristo entra en ese lugar, por así decir. Sabemos que no es un lugar, sino entra en la eternidad divina, en el ámbito divino por excelencia, entra a ser todo en todos. San Marcos lo explica de la siguiente manera. En el capítulo 16, los versículos del 8 en adelante, capítulo 16, versículos 19 y 20. Dice San Marcos lo siguiente: el Señor Jesús, después de hablarles, se elevó al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Kyrios Jesús, el Señor Jesús, y dice el texto aquí, analemphte, y utiliza el verbo analambano, que significa pues ser llevado hacia arriba, hacia arriba, lambano, pero se utiliza en forma pasiva, es decir, que fue llevado al cielo. Después de hablarles, fue llevado al cielo. Esto es importante porque la ascensión es a la vez acto del Padre que acoge a su Hijo, que lo eleva al cielo, y sin duda pues acto del Hijo que por su propia fuerza, la fuerza de su resurrección, de su poder infinito, sube a la gloria de Dios y se sienta a la derecha de Dios. Es decir, ocupa su lugar en la divinidad, es decir, vuelve a este ámbito eterno que siempre le ha pertenecido, pero vuelve con su naturaleza humana. No se despoja, repito, de esa naturaleza para entrar en la presencia de Dios. Y es interesante, para profundizar en lo que eso significa, el prefacio dice lo siguiente: ha subido a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios de los hombres y juez de vivos y muertos. Es decir, sube para seguir ejerciendo ese papel de mediador. Tiene su naturaleza divina, evidentemente que le pertenece por derecho, digamos así, pero tiene una naturaleza humana con la que sigue interactuando con nosotros, comunicándonos la divinidad. En la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, San Pablo explica esta realidad de la ascensión de la siguiente manera. Dice Efesios 4:8. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y concedió dones a los hombres. ¿Y qué significa subió? Sino que primero descendió a las regiones más inferiores de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Pienso que en esta frase de Pablo se explica de una manera clarísima la ascensión. Cristo no se va de la tierra, como dirá inmediatamente el prefacio, para abandonarnos de ningún modo. El Señor Jesús se va para entrar en realidad en el ámbito de la divinidad. ¿Y dónde está Dios? Pues Dios está en todas partes. Es decir, entra en el ámbito divino para llenarlo todo. Conocemos bien el verbo que se usa aquí. Ina plerose tapanta. Para el verbo pleró, llevar todo a plenitud, cumplirlo todo, plenificar, si se pudiera usar ese verbo, plenificarlo todo. Cristo, ascendiendo, hace todo pleno, llena todo, repleta todo. Está en todas partes y nosotros podemos tener un acceso directo y personal a Él. Y es muy importante hacer aquí una breve pausa para aplicar a nuestra vida esta verdad. El Señor ha ascendido al cielo para llenarnos también a nosotros, para plenificarnos, para llevarnos a plenitud, a una realización verdadera y plena. Sube para que nosotros podamos estar en contacto en cualquier momento con Él. Los apóstoles dependían de que se deje ver aquí o ahora, pero cuando Cristo sube al cielo y luego envía el Espíritu Santo, su acceso hacia nosotros se hace inmediato, sin duda a través de la mediación de la Iglesia, especialmente de los sacramentos, pero se hace inmediato. Ahora bien, continúa el prefacio diciendo, no se ha ido para desentenderse de este mundo.
esto es muy importante, no asciende para olvidarse de nosotros, sino todo lo contrario, para que podamos, repito, tener acceso constante y permanente a Él. Ahora bien, existe dos realidades que tenemos que entender con respecto a la ascensión. La primera, la que les he dicho, que no se va para irse, sino para estar, si es que se puede decir así. Y eso queda claro en el Evangelio de San Marcos, si lo continuamos leyendo. Dice lo siguiente: el Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación. Es poderosísimo lo que dice aquí el último versículo del Evangelio de Marcos. El Señor actuaba con ellos. To Kyrio synerguntos. El verbo usado es el verbo synergo. Trabajaba con, asistía, colaboraba, ayudaba. Los apóstoles reciben una misión, de eso hablaremos en un momento. Sin embargo, no están abandonados. Cristo está con ellos codo a codo, sube al Padre para poder llevar a cabo la misión de la evangelización codo a codo con ellos.